Podría creerse que este animal marino, una langosta, que vive en el mar, está emparentado con el saltamontes, que es un animal que solo vive en tierra, o que ambos, el saltamontes y la langosta, están emparentados con la araña y también con el cardador. Sí, están emparentados. Todos pertenecen al grupo más extenso de animales, el grupo llamado artrópodos. El nombre de artrópodo proviene de las palabras griegas podos, que significa patas, y arthron, que significa articulación, de modo que los artrópodos son animales que tienen patas articuladas. Estos diagramas muestran las patas de un cardador, de una araña, de un saltamontes y de una langosta. Todas ellas presentan varias partes articuladas. Los artrópodos comparten otras varias características, además de las patas articuladas. Estas características son un exoesqueleto o esqueleto externo y un cuerpo segmentado provisto de órganos y apéndices. Veamos los exoesqueletos de estos artrópodos. Si miramos una langosta a corta distancia, notamos una cubierta dura que encierra a la mayor parte del cuerpo del animal. Esta cubierta es el esqueleto de la langosta, el marco que forma su cuerpo. A diferencia de los animales con espina dorsal, el esqueleto de la langosta es exterior a su cuerpo en lugar de interior. Es un exoesqueleto. Es fácil encontrar el exoesqueleto vacío de un saltamontes que creció más que su cubierta. A medida que el saltamontes crece, su cuerpo se vuelve demasiado grande para su esqueleto exterior. Cuando esto sucede, se le desarrolla una nueva cubierta dentro de la anterior. Luego la vieja cubierta se abre y el insecto se arrastra fuera de ella. Este proceso se llama muda. En un principio la nueva cubierta es aún blanda, pero después de varias horas se endurece formando un nuevo esqueleto exterior. Muchos insectos atraviesan un tipo de cambio mucho más espectacular. Esta oruga nació de un huevo puesto por una mariposa negra. Durante el verano, la oruga crece y almacena alimento. Luego, a medida que se acerca el invierno, comienza una nueva etapa. La oruga va segregando un hilo para permanecer unida a una rama y la piel vieja se cae. La oruga estará protegida del frío del invierno mediante la nueva cubierta de su piel. Esta cubierta blanca se endurecerá convirtiéndose en una funda llamada crisálida. Dentro de la crisálida, el cuerpo de la oruga sufre un cambio. Después de unos meses, la crisálida se abre y de ella sale una mariposa. Al igual que la mariposa, la mayoría de los insectos adultos tienen generalmente dos pares de alas. Los insectos son los únicos animales invertebrados capaces de volar. Existen probablemente más de 1 millón de especies diferentes de insectos, más del doble que el resto de todas las especies de animales juntas. De modo que nuestros ejemplos demuestran que todos los artrópodos tienen exoesqueletos o esqueletos externos. ¿Y qué podemos decir de la tercera característica? Un cuerpo segmentado provisto de órganos y apéndices. Examinemos primero al cardador. Tiene 2 pares de patas articuladas insertadas en la mayoría de los segmentos de su cuerpo. Las patas están entre las partes del cuerpo llamadas apéndices. En la cabeza del cardador podemos encontrar varios apéndices más. Estos apéndices bucales sirven para desmenuzar vegetales en trozos suficientemente pequeños como para que el cardador pueda ingerirlos. De modo que el cardador nos muestra otra de las características de los artrópodos, los apéndices especializados insertos en su cuerpo segmentado. El cuerpo de la araña también está dividido en segmentos y tiene apéndices tales como las patas articuladas insertas en su cuerpo. En la cabeza la araña tiene otros apéndices tales como los prensiles, que están especializados para que la araña sostenga su comida. A primera vista una araña puede parecer un insecto, pero una araña tiene un cuerpo formado por solo 2 partes principales, mientras que el de un insecto está formado por 3.
La araña tiene 8 patas en lugar de 6 y a diferencia de la mayoría de los insectos, la araña no tiene alas. En el saltamontes podemos encontrar apéndices especializados para la masticación. Los restantes apéndices del saltamontes incluyen las patas articuladas, que están insertas en su cuerpo formado por segmentos. Si observamos la parte inferior de un bogavante, podemos ver que su cuerpo también está dividido en segmentos. Nuevamente encontramos las patas articuladas comunes a los artrópodos y otros apéndices, tales como esta especie de pinza en el bogavante que utiliza para coger alimentos. Por lo tanto, las langostas y todos los otros animales llamados artrópodos tienen 3 características comunes: patas articuladas, esqueletos externos o exoesqueletos y un cuerpo segmentado donde se insertan los órganos y los apéndices. Aunque comparten estas 3 características, los artrópodos no son iguales entre sí. Han sido agrupados en 4 clases principales. El cardador, que hemos visto, es un ejemplo de una clase llamada miriápodos. El saltamontes es un ejemplo de la clase llamada insectos. La araña es un ejemplo de la clase llamada arácnidos. Las langostas, en este caso un bogavante, son un ejemplo de la clase llamada crustáceos. Este gráfico muestra los nombres de las 4 clases principales y de los ejemplos que hemos visto de cada una. Las muchas especies de animales que se incluyen en las 4 clases de artrópodos, los miriápodos, los insectos, los arácnidos y los crustáceos, suman más de 600.000 especies conocidas. Muchas de ellas son útiles para el hombre y muchas otras resultan dañinas. Los insectos, como la abeja, son muy útiles para el hombre. Las abejas polinizan ciertas plantas y en sus colmenas las abejas producen miel y cera, productos ambos que son útiles para el hombre. También resultan útiles para el hombre estos jóvenes insectos o larvas. Son las larvas del gusano de seda. Los capullos tejidos por estas larvas se manipulan y se convierten en hilos de seda que son utilizados por el hombre para la fabricación de ropa. Otras larvas de insectos son muy dañinas. Estas son las larvas de una polilla común vistas mientras se alimentan de un trozo de tela de lana. Otra plaga común de insectos es la mosca. Este insecto es bien conocido como portador de suciedad y enfermedades. Muchos de los arácnidos, incluyendo a las arañas, son útiles para el hombre ya que controlan las plagas del tipo de la mosca. Las arañas como esta tejen una tela en la cual las moscas y otros insectos caen atrapados, siendo devorados a continuación. Por lo tanto, las arañas ayudan a controlar las plagas de insectos. Sin embargo, algunas especies de arácnidos, entre los cuales está el escorpión, son dañinas para el hombre. Estos arácnidos tienen un órgano especializado en la cola comúnmente llamado aguijón. Este apéndice puede producir dolor y a veces picaduras mortales. El grupo de artrópodos, llamados crustáceos, incluye a muchas especies que son útiles para el hombre. Este cangrejo de río es un crustáceo de agua dulce. Los cangrejos de río ayudan a mantener el agua limpia y actúan como recolectores de basura, comiendo las plantas y animales en estado de putrefacción. A veces, el hombre utiliza a los cangrejos de río para comer. Estos langostinos, como la mayoría de los crustáceos comestibles, habitan en agua salada. Los crustáceos comestibles son una parte importante de los alimentos del mar que come el hombre. Hemos visto que muchas de las especies de los artrópodos son importantes para la vida del hombre, ya sean artrópodos útiles o dañinos. ¿De qué forma determinamos que un animal es un artrópodo? ¿Qué 3 características debemos buscar? Primero, debemos buscar varios pares de patas articuladas. Segundo, debemos buscar un exoesqueleto o esqueleto externo del cuerpo del animal.
Tercero, debemos buscar un cuerpo segmentado que tenga los órganos y los apéndices insertos en el cuerpo. Los animales que compartan estas tres características pertenecen al grupo de animales que llamamos artrópodos, el grupo más grande y numeroso de todos los seres vivientes.